algo imposible acaba de suceder. Mientras el visitante interestelar, 3i Atlas, se acercaba a su punto más cercano a nuestro Sol, hizo algo que tiene a los científicos completamente desconcertados. Se aceleró. Drásticamente. No el aumento gradual de velocidad que se esperaría de las fuerzas gravitacionales, ni el sutil empuje de la presión de la radiación solar. Esto fue diferente. Fue una explosión. Y luego se volvió azul. Más azul que el propio Sol. Permítanme decirlo de nuevo. Un cometa ancestral, que ha estado congelado en el espacio interestelar durante potencialmente miles de millones de años, de repente comenzó a brillar con una temperatura de color más caliente que la superficie de nuestra estrella. Esto no debería ser posible. Si quieres entender lo que realmente está sucediendo con el objeto más misterioso que ha entrado en nuestro sistema solar, desde Oumuamua, dale a me gusta ahora mismo. Porque lo que estoy a punto de mostrarte desafiará todo lo que creías saber sobre los visitantes interestelares. Empecemos con los hechos, porque son lo suficientemente asombrosos por sí mismos. Los astrónomos Chi Shenglin, del Observatorio Lulin en Taiwán, y Carl Battams, del Laboratorio de Investigación Naval, de EE-U, han estado rastreando 3i Atlas intensamente durante meses. Lo que documentaron en los últimos días, antes del perihelio, tiene a la comunidad científica buscando desesperadamente explicaciones. El brillo del cometa no solo aumentó gradualmente a medida que se acercaba al Sol, explotó, en intensidad, al doble de la velocidad a la que se había estado iluminando antes. 2 veces más rápido. En las 2 semanas previas al perihelio, 3i Atlas estaba perdiendo aproximadamente 5.7 times 10. 28 moléculas de agua por segundo. Eso es, 40 veces más vapor de agua, del que estaba liberando solo un mes antes. 40 veces más. Un científico lo describió como una manguera de bomberos a todo volumen. Pero eso ni siquiera captura la escala. Esto es más como encender todos los hidrantes de una gran ciudad, simultáneamente. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas. Porque lo que está sucediendo con este objeto se está desarrollando en tiempo real, y no querrás perderte lo que viene después. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente extraña. El análisis de espectro reveló algo que mantiene a los astrónomos despiertos por la noche. La luz del cometa se volvió más azul que el propio espectro del Sol. Piensa en lo que eso significa por un momento. La temperatura superficial del Sol es de unos 5.800 grados Kelvin. Esa temperatura produce la luz blanca amarillenta que vemos todos los días. Para que 3i Atlas pareciera más azul que el Sol, su fuente de emisión necesitaría estar más caliente. Significativamente más caliente. Estamos hablando de temperaturas que simplemente no se dan en superficies de cometas naturales, incluso en un acercamiento cercano a una estrella. El desplazamiento al azul indica la presencia de moléculas de carbono específicas, C2, y compuestos amidógenos. Estas son firmas de la sublimación activa del hielo, sí. Pero la intensidad y la temperatura de color no coinciden con ningún modelo de calentamiento solar pasivo. Este no es un cometa que se calienta con la luz del Sol. Esto es algo que genera su propio calor, a temperaturas que desafían una explicación cómoda. Ahora, podrías pensar que esto es solo un comportamiento normal de los cometas llevado al extremo. Los cometas se calientan cerca del Sol, el hielo se convierte en gas, se vuelven más brillantes. Física estándar, ¿verdad? Excepto que 3i Atlas no está siguiendo la física estándar. La tasa de cambio es incorrecta. El momento es incorrecto. La temperatura de color es incorrecta. Y lo que estamos viendo no coincide con lo que sabemos sobre los cometas de nuestro propio sistema solar. O incluso Borisov, el otro cometa interestelar bien estudiado. Los telescopios espaciales, SOHO, Stereo A, y el nuevo satélite, GOES-19,
todos equipados con coronógrafos que pueden observar objetos cerca del Sol, capturaron imágenes durante este periodo crítico, y lo que vieron ha dejado a los investigadores profundamente perplejos. El cometa apareció como una mancha débil, pero notablemente alargada. Pero aquí está lo extraño. No tenía una cola de polvo visible. Ninguna. Solo este resplandor azul estirado, sin la característica cola de polvo que los cometas normalmente producen. Cada cometa que hemos estudiado produce polvo. Es lo que hace que sus colas sean tan espectaculares. La luz solar que se refleja en innumerables partículas de escombros, que son arrastradas fuera del núcleo. Entonces, ¿dónde está el polvo de 3I Atlas? Deja un comentario abajo con tus pensamientos, porque lo que estamos viendo aquí no encaja en nuestras categorías cómodas. Algunos científicos han propuesto una explicación que suena razonable en la superficie. Sugieren que, inicialmente, el gas de dióxido de carbono se estaba escapando del cometa a una distancia de unas 3 unidades astronómicas del Sol. Este Lorotext Co-2 habría estado enfriando la superficie del núcleo, actuando esencialmente como una capa protectora que impedía que el agua se sublimara. Es como una capa refrigerante, manteniendo el hielo más profundo congelado a pesar del aumento de la radiación solar. Pero entonces algo cambió. Esa capa protectora se agotó. Y cuando lo hizo, el hielo de agua debajo quedó repentinamente expuesto a la radiación solar directa e intensa. ¿El resultado? Un aumento explosivo en el brillo y la actividad a medida que miles de millones de toneladas de hielo de agua comenzaron a sublimarse a la vez. Esa es la explicación convencional, y es plausible. Pero hay un problema. No explica el color azul. No explica la aceleración. Y no explica por qué el momento fue tan preciso, como si se hubiera activado un interruptor exactamente en el perihelio. Hay otra posibilidad, y aquí es donde las cosas se vuelven incómodas para algunos investigadores. La composición del núcleo de 3I Atlas podría ser fundamentalmente diferente de cualquier cosa que hayamos visto antes. Recuerda, este objeto no se formó en nuestro sistema solar. Se formó alrededor de una estrella diferente, en un entorno estelar diferente, con diferentes condiciones químicas, posiblemente hace miles de millones de años. ¿Y si su estructura interna no se parece en nada a los cometas con los que estamos familiarizados? ¿Y si hay algo dentro de ese núcleo? ¿Algún proceso, algún material, algún mecanismo que todavía no entendemos? El Muune Telescopio Espacial James Webb observó 3I Atlas en agosto, antes del paso por el perihelio. Lo que encontró añade otra capa a este misterio. El espectrógrafo de infrarrojo cercano de Webb reveló que este cometa ha sido transformado por miles de millones de años de bombardeo de rayos cósmicos. Estamos hablando de rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía que impregnan el espacio interestelar, golpeando la superficie del cometa continuamente durante eones. Simulaciones por computadora sugieren que los rayos cósmicos han penetrado aproximadamente entre 15 y 20 metros de profundidad en la superficie del cometa, creando lo que los científicos llaman una corteza irradiada profunda. Esto es lo que significa. Esta corteza ya no se parece al material prístino del sistema estelar de origen del cometa. Ha sido cocinada por la radiación durante tanto tiempo que se ha convertido en otra cosa completamente. Las capas exteriores son ahora un caparazón de material procesado por la radiación, más duro, más denso, químicamente transformado de lo que era originalmente. Pero aquí está la pregunta crítica que nadie puede responder. ¿Qué hay debajo de esa corteza? Si el brillo explosivo y el resplandor azul provienen de material que ha quedado expuesto por la erosión solar de esa corteza protectora, entonces podríamos estar viendo la composición original del cometa por primera vez. Material que se formó alrededor de otra estrella. Química, de un entorno estelar diferente. Compuestos que no existen naturalmente en nuestro sistema solar. Romain Maggiolo, del Real Instituto Belga de Aeronomía Espacial, dijo algo que debería hacernos reflexionar a todos.
Dijo que 3I Atlas es ahora un producto de su viaje interestelar, más que de dónde vino, al menos en el exterior. Pero, ¿y si el viaje creó algo aún más inusual? ¿Y si miles de millones de años de bombardeo de rayos cósmicos no solo alteraron la química de la superficie, sino que crearon algo completamente nuevo? Hablemos de la aceleración, porque aquí es donde las explicaciones convencionales realmente comienzan a fallar. Cuando los cometas se acercan al Sol, experimentan fuerzas no gravitacionales. A medida que el hielo se sublima y el gas sale disparado de la superficie, crea un empuje, como un motor de cohete natural. Lo hemos visto innumerables veces con los cometas del sistema solar. Es bien entendido. Es predecible. Pero la aceleración de 3I Atlas es diferente. La tasa es demasiado alta. El momento es demasiado preciso. Y la direccionalidad sugiere algo más organizado que una desgasificación aleatoria de un núcleo irregular y giratorio. Múltiples equipos de investigación han señalado que el patrón de aceleración no coincide con los modelos estándar de cometas. Algunos han sugerido discretamente, en artículos técnicos con lenguaje cuidadosamente redactado, que la relación empuje-masa observada requeriría un objeto con una densidad extremadamente baja o un mecanismo de desgasificación muy eficiente. Traducción: o esta cosa está en su mayoría hueca, o algo está generando empuje de una manera mucho más eficiente que la sublimación pasiva del hielo. Y luego está el color. Sigo volviendo a esto porque es el detalle que más molesta a los físicos. Para que 3I Atlas brille de azul, realmente azul, no solo con un desplazamiento hacia el azul en el espectro, sino que parezca visualmente más azul que el Sol, se requiere una fuente de calor. La fluorescencia natural de las moléculas de gas puede producir colores. Sí. Vemos brillos verdes de los compuestos de carbono, azul verdoso del cianuro. Esa es la química normal de los cometas. Pero esto es diferente. La intensidad es demasiado alta. La temperatura de color es demasiado extrema. Es como si algo dentro del cometa estuviera ardiendo. No ardiendo químicamente. No hay oxígeno en el espacio para la combustión, sino generando calor a través de algún proceso que produce temperaturas que exceden con creces lo que el calentamiento solar por sí solo puede proporcionar. Un investigador, hablando bajo condición de anonimato, lo describió como termodinámicamente problemático. Eso es lenguaje científico para decir, esto no debería estar sucediendo. Si encuentras esto tan inquietante como lo encuentra la comunidad de investigación, comparte este video. Porque esta historia no está recibiendo la atención general que merece. Permítanme mostrarles por qué el momento es tan importante. Cuando 3I Atlas alcanzó el perihelio, su punto más cercano al Sol, estaba siendo golpeado por aproximadamente 770 vatios de energía solar por pie cuadrado. Eso es intenso. Es suficiente para vaporizar hielo de agua, para sublimar dióxido de carbono congelado, para calentar rocas hasta que brillen. Pero aquí está la cosa. El brillo explosivo y el resplandor azul no sucedieron gradualmente a medida que el cometa se acercaba al perihelio. Sucedieron repentinamente, justo en el momento del máximo acercamiento. El calentamiento natural es gradual. A medida que te acercas a una fuente de calor, la temperatura aumenta suavemente. La curva de respuesta debería ser predecible. Lo que hizo 3I Atlas fue más como un efecto umbral, como si algo se activara a una temperatura específica o a una distancia específica del Sol. Algunos observadores han notado, con cautela, en foros y discusiones informales, en lugar de documentos oficiales, que esto parece un sistema que estuvo inactivo, hasta que alcanzó una condición de activación. Entonces se encendió. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿No podría ser solo un umbral en la sublimación de algún hielo exótico? ¿Algún compuesto que permanece estable hasta que alcanza una temperatura específica y luego se sublima explosivamente? Absolutamente. Eso es posible.
Esa es la explicación, que la mayoría de los científicos esperan que sea correcta. Pero, ¿qué compuesto? ¿Qué química produce estas características exactas? Los equipos de investigación han ejecutado simulaciones utilizando todos los compuestos de hielo conocidos, todas las combinaciones moleculares exóticas que podrían existir plausiblemente en un cometa. Nada encaja del todo. El color azul requiere una emisión de alta temperatura. La aceleración requiere un empuje sostenido y direccional. La cola sin polvo requiere una composición que es casi puramente volátil, con mínimo material sólido. Cada pieza individualmente podría explicarse por química exótica pero natural. Pero todas juntas, la probabilidad acumulada comienza a acercarse a la imposibilidad. Hablemos de lo que sucedió durante el perihelio, porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Desde la perspectiva de la Tierra, Tracy y Atlas estuvo directamente detrás del Sol durante su acercamiento más cercano. Oscurecimiento observacional completo. No pudimos ver lo que sucedió durante esas horas críticas. Pero esto es lo que sabemos. El cometa entró mostrando un comportamiento inusual pero explicable. Salió brillando de azul y acelerando. Algo cambió durante ese paso. Algo sucedió cuando no podíamos mirar. El astrónomo aficionado Worachate Bumplot, de Tailandia, revisó imágenes del satélite meteorológico GOES-19 y detectó lo que parecía ser 3I Atlas, moviéndose a través de la corona del Sol. Si se verifica, y la NASA aún no lo ha confirmado, sería la primera imagen de coronógrafo de un objeto interestelar durante el perihelio. Pero, lo que es más importante, podría mostrarnos lo que sucedió durante esas horas ciegas. Múltiples naves espaciales están ahora posicionadas para recopilar más datos. La Era de la ESA y la Europa Clipper de la NASA tuvieron trayectorias que potencialmente se cruzaron con la cola de iones, de 3I Atlas. Si cualquiera de las naves espaciales muestreó esa cola, si detectaron la composición del material que se está expulsando, finalmente podríamos entender qué está generando el resplandor azul. ¿Son los iones consistentes con el hielo normal de los cometas? ¿O hay algo inusual, elementos o isótopos o compuestos que no coinciden con nada en nuestro sistema solar? La nave espacial JUICE de la ESA observará 3I Atlas hasta finales de noviembre. Pero los datos no se transmitirán de vuelta a la Tierra hasta principios del próximo año, debido a limitaciones de comunicación. Así que estamos en un periodo de espera. Se están recopilando datos, pero no veremos los resultados durante meses. Esto es lo que estamos observando a medida que el cometa se aleja del Sol. Primero, ¿persiste el resplandor azul? Si se desvanece rápidamente a medida que el cometa se aleja del perihelio, eso sugiere que el calentamiento solar fue el principal motor. Si continúa, si el cometa permanece antinaturalmente brillante y azul, incluso a medida que se enfría, eso sugiere una fuente de energía interna. Segundo, ¿continúa la aceleración? Los cometas suelen ralentizar su aceleración no gravitacional a medida que se alejan del Sol, y la desgasificación disminuye. Si 3I Atlas mantiene el empuje, eso es significativo. Tercero, fragmentación. ¿La intensa calefacción en el perihelio lo rompió? Si vemos múltiples fragmentos, eso nos dice algo sobre la integridad estructural. Si permanece intacto, eso también es informativo. Cuarto, el polvo. Si 3I Atlas comienza a producir una cola de polvo normal a medida que se enfría, eso sugiere que el comportamiento inusual estuvo relacionado con la temperatura. Si permanece libre de polvo, eso nos dice algo fundamental sobre su composición. El cometa será visible nuevamente desde la Tierra a mediados de noviembre, emergiendo del resplandor solar. Los observatorios profesionales están preparando campañas de observación exhaustivas. El profesor Avi Loeb ha sido explícito sobre la necesidad de una investigación exhaustiva de 3I Atlas. No está afirmando que sea artificial. Seamos claros al respecto. Está diciendo
que las características inusuales justifican una seria atención científica y que no deberíamos descartar las anomalías solo porque nos incomoden. Loeb ha solicitado que la NASA publique imágenes de alta resolución de 3I Atlas tomadas por la cámara HiRISE en el Mars Reconnaissance Orbiter, cuando el cometa pasó cerca de Marte. Esas imágenes, si existen, podrían mostrarnos detalles de la superficie que nos ayudarían a entender qué es realmente este objeto. Hasta ahora, la NASA no ha confirmado si esas imágenes fueron tomadas o por qué no han sido publicadas, si es que existen. Abordemos la pregunta obvia que todos están pensando, pero que la mayoría de los científicos no se atreven a hacer en voz alta. ¿Podría 3I Atlas ser algo más que un cometa natural? La respuesta honesta es: no tenemos suficientes datos para descartar nada definitivamente. Las características que estamos observando, el resplandor azul, la aceleración explosiva, la cola sin polvo, el momento preciso, son consistentes con una química exótica pero natural. También son consistentes con otras posibilidades que incomodan a los investigadores discutir. Si estuvieras diseñando una sonda para sobrevivir miles de millones de años viajando por el espacio interestelar, necesitarías protección contra la radiación cósmica, como una corteza exterior gruesa de material procesado, una fuente de energía inactiva que se activa cerca de las estrellas, proporcionando energía para la observación o la corrección de rumbo, producción mínima de polvo, para reducir los escombros que podrían dañar instrumentos sensibles, un medio de aceleración, para ajustes de trayectoria. No estoy diciendo que 3I Atlas sea eso. Estoy diciendo que las características que hemos observado coinciden con lo que esperarías de tal diseño. Eso no prueba nada. Significa que debemos recopilar más datos antes de sacar conclusiones. Esto es lo que hace que este momento sea tan significativo. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos la tecnología para estudiar objetos interestelares en detalle, para analizar su composición, rastrear sus movimientos, medir sus propiedades. 3I Atlas es solo el tercer visitante interestelar confirmado que hemos detectado. Cada uno nos ha sorprendido. Oumuamua aceleró de maneras que no podían explicarse por la desgasificación estándar. Borisov fue relativamente normal, pero reveló química de un entorno estelar diferente. Ahora 3I Atlas está brillando de azul, acelerando drásticamente y desafiando nuestros modelos de cómo deberían comportarse estos objetos. Tal vez los tres son simplemente objetos naturales, con propiedades inusuales. Tal vez el universo es más diverso de lo que nuestra limitada experiencia nos ha mostrado. Esa es la explicación más simple, y probablemente sea correcta. Pero el resplandor azul sigue molestando a los investigadores. El patrón de aceleración no encaja del todo. El momento parece demasiado preciso, y cuando múltiples anomalías aparecen en el mismo objeto, en algún momento tienes que preguntar: ¿nos estamos perdiendo algo fundamental sobre lo que es posible? Las próximas semanas serán críticas. A medida que 3I Atlas se mueve a través de su fase posterior al perihelio, a medida que nuestros instrumentos recopilan más datos, a medida que las naves espaciales analizan muestras de su cola, obtendremos respuestas. Tal vez esas respuestas revelen una química natural exótica que expanda nuestra comprensión de cómo se comporta la materia en el espacio interestelar. Tal vez nos muestren que hemos estado pensando de manera demasiado estrecha sobre lo que pueden ser los objetos interestelares. O tal vez, solo tal vez, nos obliguen a hacer preguntas que nunca pensamos que tendríamos que responder. Lo cierto es que 3I Atlas tiene nuestra atención. La comunidad científica está observando de cerca. Se están recopilando datos de múltiples fuentes. Y lo que sea que descubramos, cambiará algo en la forma en que entendemos a estos misteriosos visitantes de entre las estrellas. Este objeto ha estado viajando durante potencialmente miles de millones de años. Sobrevivió a condiciones que apenas podemos imaginar.
y ahora está dando un espectáculo. Brillando de azul, acelerando drásticamente, comportándose de maneras que desafían una fácil explicación. El universo nos está hablando a través de este visitante. La pregunta es, ¿qué está tratando de decirnos? Si encontraste este análisis convincente, aplasta el botón de Me gusta y suscríbete para recibir actualizaciones a medida que se desarrolla esta historia. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que está causando el resplandor azul? ¿Química natural o algo más? Comparte este video con alguien tan fascinado por los misterios cósmicos como tú. Este es el tipo de descubrimiento que nos recuerda por qué estudiamos el cosmos. ¿Por qué apuntamos nuestros instrumentos a la oscuridad y preguntamos, ¿qué más hay ahí fuera? Tracy Atlas nos está mostrando algo que nunca antes habíamos visto. Ya sea que esté revelando nueva física, nueva química o algo aún más profundo, estamos a punto de descubrirlo. Gracias por ver, y te veo en el próximo.